¿Por qué nadie se atreve a admitir que Oumuamua podría ser tecnología alienígena? Algunas de sus características parecen desafiar todas las leyes conocidas de la física. Los científicos dicen que no es un cometa, no es un asteroide y puede que ni siquiera se haya formado naturalmente. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué cada explicación parece estar evitando una verdad más peligrosa? En este viaje, no hablaremos de misticismo, solo hablaremos de evidencia, en busca de una respuesta más precisa. Pero para entender realmente el impacto que Oumuamua trajo, tenemos que retroceder al momento en que apareció por primera vez. El 19 de octubre de 2017, el telescopio Pan-STARRS-1 en Hawái capturó su imagen. Al principio, los científicos pensaron que era un cometa ordinario y lo llamaron C2017-U1, pero extrañamente no tenía coma ni cola. Unos días después, fue reclasificado como un asteroide con la designación A2017-U1. Pero a medida que los cálculos se profundizaron, descubrieron que este objeto seguía una trayectoria hiperbólica. En otras palabras, no estaba orbitando el Sol, se estaba acelerando lejos de todo el sistema solar. Así que los científicos tuvieron que crear una clasificación completamente nueva para él. Fue nombrado oficialmente Oumuamua. Esta fue la primera vez en la historia de la humanidad que habíamos presenciado un visitante del espacio interestelar. El nombre proviene del idioma hawaiano y significa un explorador o mensajero de un lugar distante que llega primero. Por un lado, es un tributo al telescopio que lo descubrió. Por otro, insinúa su estatus especial como precursor. Y desde el primer segundo en que apareció, todo estaba mal. Su velocidad era demasiado rápida, su órbita demasiado extraña, no se parecía a ninguno de los viejos conocidos de nuestro sistema solar, era más como un intruso. Pasó brevemente rozando el Sol, incluso entrando dentro de la órbita de Mercurio. Allí, su velocidad alcanzó unos asombrosos 87.7 kilómetros por segundo, antes de ser catapultado por la gravedad del Sol, volando de regreso al espacio interestelar, sin una segunda mirada. En solo unas pocas semanas, los astrónomos de todo el mundo se apresuraron a observar su comportamiento. Y mientras daba vueltas por el espacio, la gente se asombró al descubrir que su brillo cambiaba erráticamente, como si un objeto muy largo, estrecho o incluso plano estuviera girando. Las primeras estimaciones sugerían que podría tener hasta 400 metros de largo, con una relación de aspecto de hasta 10:1, como un cigarro cósmico flotando en el espacio. Pero un análisis más detallado de su curva de luz propuso otra suposición, quizás era más como un panqueque cósmico, con una relación entre 6:1 y 6.61. Cualquiera que fuera su forma, no se parecía a ningún cometa o asteroide que hubiéramos visto. No era muy grande, solo unos pocos cientos de pies de ancho, con una superficie de color rojo oscuro. Esto probablemente fue el resultado de un bombardeo a largo plazo por partículas de alta energía durante su viaje cósmico. Pero lo que era más difícil de aceptar era que no mostraba rastros de gas o polvo que debería tener un cometa. La astrónoma Karen Mitch dijo una vez, incluso mientras pasaba por el Sol, incluso con nuestros telescopios más potentes, no pudimos ver ni una sola mota de polvo saliendo de él. Pero el misterio apenas había comenzado, su trayectoria no podía explicarse completamente solo por la gravedad. A medida que se alejaba del Sol, exhibía una débil aceleración no gravitacional, como si alguien le hubiera dado un suave empujón por detrás. Por lo general, la desgasificación de un cometa causa este fenómeno, pero no se detectó ni un solo rastro de gas en Oumuamua. Esto sumió a toda la comunidad científica en una paradoja. ¿Qué es un cuerpo celeste sin cola y sin desgasificación pero que aún así se acelera? ¿Estaba liberando algún tipo de sustancia que simplemente no podíamos ver? ¿O no era un objeto formado naturalmente en absoluto? El público rápidamente comenzó a especular. ¿Podría ser una nave espacial alienígena disfrazada de cuerpo celeste? En cuanto a los científicos, aunque la mayoría todavía se inclinaba por una explicación natural,
Cada hipótesis que proponían sonaba poco plausible, e incluso contradictoria. Solo sabemos una cosa, Oumuamua estuvo aquí, pero ¿qué era, y por qué vino? Nadie puede decirlo con certeza. Para descifrar el código de la aceleración invisible de Oumuamua, dos científicos en 2020 propusieron una conjetura muy audaz. Daryl Seligman y Gregory Laughlin sugirieron que el cuerpo de Oumuamua podría no estar hecho de roca, metal, hielo o gas en absoluto, sino de una sustancia extremadamente rara, hielo de hidrógeno molecular. Su hipótesis es la siguiente. En las profundidades distantes del universo, hay regiones llamadas nubes moleculares gigantes. La temperatura allí es cercana al cero absoluto, y es posible que se formen cuerpos celestes como icebergs de hidrógeno. Este hielo de hidrógeno se sublimaría al acercarse al Sol, pasando directamente de sólido a gas, sin necesitar temperaturas muy altas. Y esta sublimación no sería un chorro violento como en un cometa normal. Sería una liberación uniforme, silenciosa y casi invisible, como si toda la superficie del objeto estuviera cubierta de diminutos propulsores invisibles. Debido a que el gas de hidrógeno puro es casi indetectable en luz visible e infrarroja, no brillaría ni dejaría una coma o una cola. Así que, visualmente se vería como un asteroide, pero su trayectoria se comportaría más como un cometa disfrazado. Este modelo es realmente muy inteligente. Explica las dos preguntas más grandes a la vez. ¿Por qué no tenía coma y por qué se estaba acelerando? E incluso podría explicar la extraña forma de Oumuamua. Los dos científicos señalaron que la sublimación continua del hielo de hidrógeno haría que el objeto perdiera masa lentamente, erosionando sus bordes y alargando sus proporciones generales. Esto podría explicar por qué era tan largo y estrecho como un cigarro cósmico. También enfatizaron que tales cuerpos de hielo de hidrógeno solo podrían formarse en entornos interestelares extremadamente fríos y densos, como el núcleo de una nube molecular oscura donde la temperatura es cercana a 3 Kelvin, el lugar más cercano al cero absoluto. Si Oumuamua realmente zarpó de allí, no sería sorprendente que hubiera vagado por el espacio interestelar durante cientos de millones de años, y en ese viaje, fue erosionado gradualmente por los rayos cósmicos, hasta que entró silenciosamente en nuestro campo de visión. Esta imagen es realmente cautivadora. Un iceberg primordial, a la deriva desde la frontera fría y profunda del universo, sin cola, sin sonido, pero llevando un viaje de cientos de millones de años. Pero esta hipótesis también provocó rápidamente un intenso debate en la comunidad científica. Más tarde ese año, Tim Huang y Avi Loeb publicaron un artículo de refutación. Argumentaron que si bien la teoría del hielo de hidrógeno sonaba elegante, simplemente no se sostenía. El primer problema que señalaron fue la luz de las estrellas. Incluso la luz estelar más débil de la Vía Láctea, brillando durante millones de años, sería suficiente para calentar y evaporar lentamente el hielo de hidrógeno. Calcularon que un cuerpo de hielo de hidrógeno del tamaño de Oumuamua se evaporaría por completo en 10 millones de años. Sin embargo, la trayectoria de vuelo de Oumuamua sugiere que su edad podría ser de más de 100 millones de años. Solo en este punto, el modelo de hielo de hidrógeno ya era contradictorio. Aún más grave, si Oumuamua realmente provenía del núcleo de una densa nube molecular, habría tenido que pasar a través de grandes cantidades de gas y polvo en su salida. Estos impactos lo habrían hecho evaporarse aún más rápido, simplemente no habría sobrevivido hasta hoy. Pero la refutación más fatal estaba por llegar. Huang y Loeb señalaron que los icebergs de hidrógeno de este tipo probablemente no pueden formarse en primer lugar. Los granos primordiales de hielo de hidrógeno son extremadamente inestables, y serían perturbados por la luz de las estrellas y el calor, disipándose mucho antes de que pudieran fusionarse en un iceberg. La conclusión fue directa y brutal. Un cuerpo de hielo de hidrógeno puro no podría haber llegado a la deriva desde una estrella distante. Se habría derretido hace mucho tiempo en su viaje, como un copo de nieve cósmico. Este debate es la ciencia en su forma más real. No se trata de quién tiene razón o no,
sino de un proceso de avanzar constantemente hacia la verdad a través de la refutación. Y en este punto la pregunta volvió a donde empezó. Si no era un iceberg de hidrógeno, ¿qué era? En este ciclo de hipótesis y refutación, la comunidad científica dio la bienvenida a la siguiente nueva idea. Y esa es la pista que vamos a discutir. Después de que las viejas hipótesis fueran derribadas una por una nueva explicación finalmente surgió en 2023, y esta vez hizo que muchos científicos asintieran con la cabeza. La hipótesis fue propuesta por la química Jennifer Bergner y ese nombre familiar Darryl Seligman. Se unieron de nuevo para ofrecer una posibilidad más realista. Oumuamua podría no estar hecho de algún raro hielo de hidrógeno en absoluto, sino solo de un cuerpo celeste helado muy ordinario. Era más como un fragmento de un cometa, pero durante su viaje de cientos de millones de años, sufrió algunas transformaciones inesperadas. Su visión es esta. Este cuerpo rico en hielo de agua fue bombardeado constantemente por los rayos cósmicos mientras viajaba por el espacio interestelar. Estas partículas de alta energía podían penetrar profundamente en el hielo y desencadenar reacciones químicas sutiles pero reales. Sabemos por experimentos de laboratorio que cuando el hielo de agua es irradiado, algunas de sus moléculas se rompen para formar gas de hidrógeno molecular, que luego queda atrapado silenciosamente dentro de la estructura del hielo. Este hidrógeno no se escapa sino que queda atrapado en el hielo de agua amorfo, oculto en los diminutos poros del cuerpo de hielo en forma de microburbujas. A lo largo de millones de años, este cuerpo celeste acumuló silenciosamente un considerable reservorio de gas de hidrógeno. Hasta 2017, cuando Oumuamua entró por primera vez en el sistema solar y se dirigió hacia el Sol, comenzó a calentarse, pero no de forma dramática. La temperatura de su superficie nunca fue lo suficientemente alta como para derretir el hielo de agua, y no se detectó vapor de agua en las observaciones, pero este poco de calor fue suficiente para despertar la energía latente en su interior. A medida que la temperatura aumentaba, el hielo de agua comenzó a recristalizarse. La estructura del hielo se reorganizó y el gas de hidrógeno que había quedado atrapado en los poros fue liberado. Este proceso fue suave y estable, pero fue suficiente para crear un empuje lento y continuo. Bergner y Seligman calcularon que si este cuerpo liberara solo unas pocas decenas a cientos de gramos de hidrógeno por segundo, sería suficiente para causar la aceleración no gravitacional que observamos. Y lo que es más ingenioso es que este proceso de liberación es silencioso. El hidrógeno es extremadamente ligero y estable, no brilla, no refleja la luz, no tiene cola ni coma. Incluso si hubiera polvo mezclado en el hielo, las partículas permanecerían atrapadas en la capa de hielo, y no saldrían volando en absoluto. Y así se obtiene una forma de propulsión que tiene empuje pero sin rastro. Suena casi como un motor sigiloso. Esta es una explicación extremadamente elegante. Hielo de agua ordinario más rayos cósmicos forman hidrógeno atrapado. Agrega un poco de calor del sol y puedes activar un mecanismo de propulsión casi indetectable. No requiere materia exótica ni condiciones complejas y coincide perfectamente con todas las características conocidas de Oumuamua. Una superficie de color rojo oscuro, consistente con un remanente de cometa que ha sufrido un desgaste espacial a largo plazo, sin gas detectado, un tamaño pequeño, y la aceleración no gravitacional en su trayectoria de vuelo pueden ser explicadas. Al final, Bergner y Seligman llegaron a esta conclusión. Oumuamua es probablemente en esencia, solo un cuerpo ordinario similar a un cometa. Es solo que durmió durante demasiado tiempo en las fronteras heladas del universo. Y en esa larga errancia, acumuló silenciosamente un motor impulsado por hidrógeno en sus profundidades heladas, y cuando fue despertado por la luz del sol, comenzó su escape invisible. No tenía una cola deslumbrante, ni una reacción visible, pero sus acciones realizaron un verdadero acto de camuflaje.
La razón por la que esta hipótesis del cometa disfrazado ganó rápidamente tracción es porque unió todas las pistas dispersas sin recurrir a naves espaciales alienígenas, tecnología negra o materia exótica. Un fenómeno tan extraño finalmente pudo ser explicado por una explicación tan simple, elegante y creíble. Y esta explicación también nos deja una advertencia. A veces, las cosas que parecen más misteriosas pueden ser solo nosotros malinterpretando su silencio. Y la historia de Oumuamua podría ser justo eso. No vino para perturbarnos, sino para recordarnos que no solo miremos la superficie y no saquemos conclusiones precipitadas. Mientras todavía debatíamos qué era Oumuamua, otra pregunta más profunda nunca fue realmente respondida. ¿De dónde vino? Todavía solo tenemos algunas pistas vagas sobre su origen, pero los científicos ya han propuesto varias especulaciones plausibles. Ya en 2018, los astrónomos intentaron rastrear su órbita hacia atrás. Los resultados mostraron que puede haber estado vagando por la Vía Láctea durante cientos de millones de años, hasta que, por alguna casualidad, se acercó a nuestro Sol. Su dirección de vuelo era desde la constelación de Lira, cerca de la región de la estrella Vega. Pero el problema es que, para cuando realmente pasó por esa área, Vega ya no estaba en esa posición. Había estado volando durante tanto tiempo que incluso las posiciones de las estrellas habían cambiado. Entonces, ¿cómo dejó su propio sistema estelar? La opinión mayoritaria es que probablemente fue expulsado durante la formación de planetas en un sistema estelar joven debido al caos gravitacional. En las primeras etapas de un sistema planetario, los cuerpos recién nacidos a menudo chocan y compiten por su posición. Y esos planetas gigantes de gas como ondas gravitacionales pueden lanzar pequeños cuerpos fuera de todo el sistema a velocidades muy altas hacia el espacio interestelar. De hecho, nuestro propio sistema solar es igual. Gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno probablemente han lanzado billones de cuerpos similares a cometas a la distancia, formando lo que ahora conocemos como la distante nube de Oort. Así que el hogar de Oumuamua puede haber experimentado una escena similar. Uno o más planetas gigantes rebeldes, como cañones cósmicos, lo lanzaron en su largo viaje cósmico. Otra posibilidad es que provenga de un sistema estelar binario. Algunas investigaciones sugieren que estos sistemas de dos estrellas son particularmente inestables en su formación temprana, y son especialmente propensos a expulsar cuerpos celestes. Otra suposición, más audaz, es que Oumuamua podría no haber sido expulsado sino golpeado. Podría haber sido originalmente parte de un exoplaneta similar a Plutón, compuesto principalmente de hielo de nitrógeno. Y fue destrozado por un impacto violento, y Oumuamua es uno de los fragmentos que salieron volando. Curiosamente, esta teoría también intentó explicar la aceleración de Oumuamua con la sublimación de nitrógeno, pero esta hipótesis tiene más problemas que el modelo de hidrógeno. La comunidad científica mayoritaria cree actualmente que su credibilidad es mucho menor que la del mecanismo de liberación de hidrógeno por hielo de agua mencionado anteriormente. Hoy, ya está a más de 40 unidades astronómicas del Sol, 40 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, mucho más allá de Plutón, y sigue acelerando para alejarse. Ahora estamos tratando de pasar de ser pasivos a ser activos, de esperar milagros a crear oportunidades. La próxima vez que un mensajero de un sistema estelar distante vuele a través de nuestro sistema solar, es posible que ya no tengamos que solo mirar hacia arriba, perdérnoslo y arrepentirnos, sino que podemos extender la mano y acercarnos a él. La pregunta ya no es si volveremos a encontrarnos con Oumuamua, sino cuándo nos encontraremos con el próximo. Y cada visitante interestelar podría traer un despertar que trascienda la Tierra, un viaje que rompa las fronteras, un diálogo profundo sobre la naturaleza del universo. No sabemos de dónde vienen, y no sabemos a dónde nos llevarán, pero una cosa de la que finalmente podemos estar seguros. La próxima vez que esa extraña estrella vuelva a irrumpir en nuestro cielo, estaremos listos para recibirla.